En el día de hoy vamos a hablar acerca del Código de Hammurabi y de cómo esas afirmaciones que hacen algunos historiadores y eruditos de que la ley de Moisés fue una copia de este código es totalmente falsa. Lo primero que haremos es dar algunos detalles sobre qué es el Código de Hammurabi para las personas que no los conozcan. Y después pasaremos a mostrar cómo la Biblia es infinitamente superior a este código de leyes. Para los que nunca hayáis oído hablar del código de Hammurabi, es bueno saber que es uno de los primeros códigos legales de la historia de la humanidad. Y es que Hammurabi fue un rey que vivió en Babilonia y gobernó allí desde los años 1792 hasta el 1750 antes de nuestra era. Su importancia reside en que él fue el primer gobernante en poner por escrito unas leyes que se aplicarían a todo un país. En él, pues vamos a poder encontrar preceptos que debían obedecer los ciudadanos y los castigos por no cumplirlo. El código podemos visitarle en el Museo del Louvre de París. Es una pila de basalto que mide 2,40 metros de altura, está escrito en cuneiforme y contiene 282 leyes. Esta estela pues, fue descubierta en el año 1901 en la antigua ciudad persa de Susa, en la actual Irán. La creencia que en aquella época tenían sobre estas leyes es que habían sido enviadas por los propios dioses y por eso no debían ser cambiadas en generaciones posteriores. Eso es algo novedoso, pues en aquella época, claro, las leyes las dictaban los reyes caprichosos y se aplicaban a su voluntad. Sin embargo, esta ley sería para todos, incluyendo al propio monarca y sus descendientes posteriores. Cuando analizamos el contenido de estas leyes, lo que vamos a poder ver es mucha dureza, crueldad y salvajismo. Por ejemplo, si una mujer sacerdotisa entraba en una taberna, simplemente por el hecho de no ser hombre, se le aplicaba pena de muerte. O si un hombre, por compasión, daba refugio a un esclavo huido, también se le aplicaba pena de muerte. ¿Y qué decir de las supersticiones que llegaban a tener? Por ejemplo, en una de las leyes, concretamente la ley 1 y 2, se habla de que si había un pleito entre dos ciudadanos, una manera de solucionarlo, ojo, fijaros, era que a la persona que se le acusaba se le tiraba a un río. Y si esa persona se ahogaba, pues era culpable. Claro, pero por el contrario, si lograba salvar la vida nadando, pues se le consideraba inocente y libre de cualquier castigo. Y ahora el acusador sería tirado al río por falsa acusación. Fijaros, resulta que aunque yo sea un criminal, aunque sea un asesino, como sepa nadar, puedo hacer lo que quiera, porque cuando me acusen me tira al río y a lo mejor sobrevivo. Uf, pero como no sepa nadar, da igual que sea inocente, voy a morir. A esas absurdeces llegaba el código de Hammurabi. Entonces, ¿por qué algunas personas y algunos eruditos, historiadores, se empeñan en decir que la ley de Moisés copió del código de Hammurabi, si vemos que es un código totalmente irracional, cruel y sin sentido? Pues bien, la razón es porque en el código de Hammurabi lo que encuentras son leyes que fomentan la ley del talión, es decir, el ojo por ojo, diente por diente, el cual concepto también encontramos en la Biblia, en la ley de Moisés. Ahora bien, la ley del talión que se aplica en el código de Hammurabi es totalmente diferente al que se aplica en la Biblia. ¿Por qué? Tenemos que entender que la ley de Moisés, debido a que viene de Jehová, es infinitamente superior. Pues para empezar, el código de Hammurabi se habla de tres clases sociales diferentes, que tendrán diferente trato ante la ley, a diferencia de la ley de Moisés, que fue la primera ley en el mundo que se aplicaría por igual a todas las clases sociales. Vamos a poner un ejemplo. En el código de Hammurabi se dice que si un hombre libre daña el ojo a otro hombre libre,
pues sí, se le va a aplicar la ley del talión, o sea, el ojo por ojo y diente por diente. Pero ojo, si es un aristócrata el que daña el ojo a un hombre libre, no se le aplica la ley del talión, sino que solo pagará una compensación económica. Y ojo, y si es un esclavo el que daña el ojo de un hombre libre, lo que se aplica es la pena de muerte. O sea, lo que vemos es un ojo por ojo, pero dependiendo de la clase social a la que pertenezca. A uno solo se le multa, a otro si se le aplica y a otro se le da pena de muerte incluso. Qué diferente de la ley de Moisés, en la cual todos los hombres son iguales ante la ley, incluyendo a los esclavos, a los reyes, a los gobernantes. Era igual para todos. Además, cuando uno lee el Código de Hammurabi, se da cuenta que tiene leyes pensadas exclusivamente para las personas del lugar, para los nativos. Mientras que la ley de Moisés se preocupaba por los residentes forasteros, los extranjeros. Podemos decir que fue la primera legislación con leyes de extranjería que además eran muy protectoras. Por ejemplo, en la ley de Moisés vamos a encontrar cómo las personas extranjeras tenían derecho a un juicio imparcial. La ley era igual para todos. Vamos a poder ver cómo ellos podían beneficiarse de los diezmos. O sea, la ley de Moisés se preocupaba de que el inmigrante, la persona extranjera, no se quedara sin comer. También en la ley de Moisés vemos que había en Deuteronomio 24:14 una ley para que el extranjero tuviera un salario justo. Es hoy, en nuestra época, y al inmigrante todavía se le sigue tratando injustamente y pagando de menos en los trabajos y dándole los peores trabajos. Y sin embargo, la ley de Moisés ya tenía leyes para regular esos aspectos de la vida. Tenían derecho a asilo, tenían derecho a la rebusca. O sea, la ley de Moisés protegía al extranjero. La ley de Moisés abarcaba todos los campos de la vida. La ley de Moisés, puesto que venía de Dios, era perfecta e igual para todos. Qué diferente de la ley del Código de Hammurabi. Que resulta que si sabes nadar te vas a librar de mucha. Que resulta que si eres mujer te van a matar por nada. Que resulta que si eres de la aristocracia el castigo no va a ser igual para ti. Qué diferente. Por eso suena a risa y es ridículo que digan que la ley de Moisés es una copia del Código de Hammurabi. Demuestran una gran ignorancia de lo que es la ley de Moisés estos supuestos eruditos. Y es que no podemos olvidar que este es el mundo de Satanás y por lo tanto él influye en todos los aspectos de la vida, incluso en el del falso saber. Ahora bien, para los estudiantes sinceros de la palabra de Dios, para los que amamos a Jehová y su palabra, de este código sí podemos aprender algo y podemos sacar algo práctico para nosotros, para nuestra predicación y para enseñar a otros. Y es que durante muchos tiempos los críticos mantuvieron que la ley de Moisés se tenía que haber redactado mucho tiempo después de su época. Algunos llegaban a decir que realmente se escribió en la época de David o Salomón. Y la razón para tan descabellada afirmación era que la legislación que había en la ley de Moisés era tan compleja que no podía ser tan antigua. Sin embargo, al aparecer esta estela del Código de Hammurabi, el mundo académico, le gustara o no, tuvo que aceptar que ya en aquella época existía este tipo de legislaciones. Nuevamente, la Biblia tenía razón. Además, este código nos ayuda a entender cómo era la época de los patriarcas bíblicos. Por ejemplo, el relato de Abraham, Sara y Agar, en donde el hijo de una esclava puede ser adoptado por su ama y ser su hijo legalmente, nos parece muy extraño, ¿verdad? Sin embargo, en el Código de Hammurabi sí se habla de que si una dueña no puede tener hijos, puede entregar a su esclava
y su hijo legalmente sea suyo. Sabemos cómo esa práctica era normal en aquella zona. Y es que no podemos olvidar que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, por lo que tal ley era lo normal allí, y por eso a nadie le extrañó ni le pareció mal lo que hizo Sara, Agar y Abraham. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Uno, la ley de Moisés no es una copia en absoluto del código de Hammurabi. Las personas que constantemente deciden atacar a la Biblia, desacreditarla, al final quedan expuestas y quedan ridiculizadas. Y es que el verdadero conocimiento es el que nos da Jehová en su palabra, la Biblia. Cuanto más se estudia la historia, la arqueología y más se investiga, todo confirma la veracidad de nuestro libro sagrado, como hemos podido observar ahora. Por eso invitamos a todas las personas que nos están oyendo a que si tienen cualquier duda sobre la Biblia, objeciones o cosas que no entiendan, que se sientan libres de preguntárnosla en los comentarios de este vídeo y gustosamente se las contestaremos. Invitamos a todos los presentes a que se esfuercen por estudiar la Biblia y conocerla cada día más y más.